Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, director de la licenciatura en Comunicación Social de la misma casa de estudio y del proyecto de investigación Nuevas Pantallas, Usos y Narrativas de las Tecnologías. Leonardo, bienvenido. Bien, Te dejo acá. Perfecto. Bien, anda el micrófono, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, les traje unas... Primero agradecerles a los compañeros y compañeras de acá de la casa que me invitaron y me parece un espacio privilegiado para hablar de estas cuestiones. Los compañeros, mientras los escuchaba, digo, voy a cambiar la exposición, quiero dialogar con lo que venían diciendo porque viene al caso y voy a intentar articular lo que traje para dialogar con ustedes porque aparecen palabras clave. Lo que les voy a proponer es pensar en una cantidad de palabras clave. Cuando dialogamos con los compañeros y compañeras que me invitaron, le habíamos puesto de nombre a esta exposición 12 palabras clave para entender, comprender los desplazamientos de los consumos del audiovisual digital, ¿no? Estas audiencias que se van desplazando. Y cuando uno se va embalando, suma las 12 palabras clave. Digo, no, pero esta es muy importante, serían 13 y son como 15, pero ustedes entenderán. Primero, linkear fuerte con el trabajo de Belén, porque les iba a proponer empezar por la vieja pantalla, por la tele, que si bien hay un libro que dice el fin de los medios masivos y se le declara de función 1.000.000 de veces, uno podría pensar si la tele no mató al libro, al periódico, a la radio, a ninguno de esos medios, ¿por qué otro, como Internet o la telefonía, debería declararle fehacientemente la defunción a la televisión, si siendo cada uno de ellos narrativas, como dice Belén, ¿no?, prácticas o rituales? Imaginen esa magia de ir a la oscuridad con alguien a ver una película con un montón de desconocidos. Estoy describiendo el cine, digamos. Eso así descripto es un ritual, más allá de una película que la podemos ver en un montón de lugares. Y mientras desayunamos, poner el teléfono en vertical es otro ritual, es nuevo, es diferente y pertenece al orden de las prácticas y de los sentimientos, que es una palabra que se dijo por acá. No me oyen, entonces ni me sienten ni nada. Bueno, ahí vamos. Igual estoy feliz. Las palabras clave. Vamos a empezar por la tele. Y yo les proponía pensar en términos de grilla, de prime time, de rating y de zapping. Una manera de organizar la información, una manera de categorizar qué es lo más importante que tenemos para ver. A las 9 de la noche, a las 10 es la televisión. Ustedes saben que las redes sociales más o menos manejan el mismo rango. El rating es una manera de fijar o pensar la efectividad o el éxito de estas cuestiones. Agustín hablaba de Ibope, por ejemplo, ¿no? Una manera de marcar el éxito de algunas narrativas. Y el zapping, una práctica social. Nada dice en la televisión que debamos hacer zapping, pero luego quienes producen contenidos tienen que saber que eso existe y que las audiencias lo hacen. Una práctica social que la vamos generando los sujetos y no las tecnologías. Si de estas 4 palabras saltamos a estas otras, que serían propias del audiovisual digital, on demand, maratón, spoiler, filtrado, cada una de ellas va a tener que ver con otra estructura, otra manera de consumir el audiovisual. Digamos, el on demand va a tener una relación con algunas pantallas como estas, ¿no? Puse más grande la de la casa, ¿vieron? Un 3, es un canal que a nosotros nos encanta, está lleno de series web que están buenísimas, se ganan premios, etc. Pero bueno, tenemos otras, la mayoría de ellas son de pago y van a producir una serie de contenidos con las lógicas de las 3 palabras que les propuse recién, o de las 4 que les propuse recién. Hay un on demand, un momento en donde queremos verlo, que lo decidimos nosotros, puede ser tapados hasta la cabeza en invierno, con el teléfono adentro de la cama, o en el transporte público, en la calle, en el colectivo, o los estudiantes que se sientan en el fondo, se miran una serie mientras el profe da la clase. Eso también pasa. Quiero mostrarles esto. Hoy Belén habló de House of Cards. House of Cards en febrero de 2013 propone algo que hasta ese momento era un tanto inédito, que es legalizar unas prácticas que ya las llevábamos adelante, que eran las de las pantallas piratas. Sentarnos a ver maratón, digamos, no nace en 2013 con Netflix. Nos colgábamos con Cuevana o con series Pepito. No, claro, ustedes saben, con todas esas pantallas para ver series todo el fin de semana. ¿Cómo se legaliza una práctica? Bueno, son los 13 capítulos, en un día aparecieron, ¿no? Esto fue febrero de 2013, la primera producción propia, y allí uno puede
encerrarse ese fin de semana y ver la serie completa y tener que esperar llorar, como los fans de Game of Thrones, ¿no? Falta mucho para que vuelva. Bueno, y llorar que falta 1 año y medio para ver el siguiente, o hacerse una dieta de series y ver una jueves por medio, y bueno, llegás al año que viene, si ves una jueves por medio. Pero bueno, acá se inaugura la idea del on demand con fuerza, legalizando una práctica. El filtrado. El filtrado. Yo les quería contar, antes que el filtrado, la idea de maratón más spoiler. Ustedes saben que maratón proviene de la materialidad, de correr y ganarle a otro. Entonces, cuando uno gana el maratón, cuando llega primero. Y cuando llega primero tiene un derecho, que es spoilear, ¿no? Es contarle a los demás, porque ya llegó, yo ya vi el final, le puedo contar a los demás. A mí me pasa en clase, ¿no? Un jueves se estrena una serie, yo doy clase los lunes. Y vienen los estudiantes y me dicen, bueno, ¿ya viste no sé, Stranger Things? No, bueno, te damos hasta la semana que viene. Porque tienen un derecho, es un derecho spoilear, porque es el derecho del que gana el maratón. No hay mucho tiempo para eso, hay una semana, hay 3 días, 4 días, las redes sociales hacen memes, digamos, nosotros llegamos tarde a eso. Quien tiene ese derecho, quien gana el maratón, también estiliza, se pone la camiseta de la serie que le gusta, y si se filtra un capítulo, lo ve antes. Entonces, un recontra ganador de la maratón, porque explora algo que anduvo por ahí. Este es un caso que les traje para pensar, que es una semana de caos en HBO porque se filtró el próximo episodio de Game of Thrones. Algunas cuestiones alrededor de esto nos puede hacer pensar que el propio HBO puede filtrar su propio capítulo, porque ¿qué más quiere una marca, una empresa? Que la gente esté corriendo, yendo a buscar su propio producto y poniéndose la camiseta, diciendo yo lo vi primero. Entonces hay rumores alrededor de esas cuestiones. Maratón, spoiler, filtrado, vienen de la mano, tienen que ver con unas audiencias ávidas de buscar lo último, de lo que viene, de lo que está por llegar. Para pensar en términos de actividad de las audiencias, me pongo un toque un poquito más conceptual, que tiene que ver con, me interesan tres palabras clave. Una es narrativa transmedia. Por acá se habló de eso antes de empezar, que era lo transmedia, cuánto está obsoleto de pensar ese concepto. Digo, es un concepto de 2003 que lo llevó adelante Henry Jenkins, que hasta el hartazgo un montón de autores han construido su carrera académica ejemplificando alrededor de transmedia. Claro, sobre el pobre Jenkins, ¿no? Después, cultura participativa y una disputa que es canon versus fandom. Quiero que veamos algunos ejemplos de algunas de esas cuestiones. El relato transmedia tiene que ver con una historia que se cuenta en varios lenguajes y en varios medios de comunicación. Digo, no sé, Tomb Raider empieza en un videojuego, llega a una película, Harry Potter empieza en un libro, llega a un espacio allá en Londres para ir a visitar y pasarse todo el día. Digo, también tiene la presencialidad como una cuestión importante, la interactividad, apela a los públicos, una narrativa transmediática apela a que tuiteemos, a que busquemos información en otras ventanas, a que busquemos finales alternativos, etcétera. Y una consolidación de un universo, es decir, ese universo debe persistir, nos pasemos de un medio al otro. Es una constante del audiovisual actual. El ejemplo es este, hay millones de ejemplos, por supuesto. Les traje Sabrina, que está muy en boga, lo estuvimos trabajando hace poco para escribir una nota. Esta serie tuvo un cómic allá por los 70, que era humorístico, tuvo un cómic en 2014 que era de terror, tuvo una serie de comedia en el año 1996, una serie ligada al terror y al drama en la actualidad y un dibujo animado allá por los 80. Es una forma de construir un personaje que siempre es el mismo universo, hay personajes que son constantes, un mismo lugar, nombres, referencias, pero el universo puede contener diferentes cuestiones. Es algo muy común también en las narrativas actuales, porque apelan a públicos que están en acción, ávidos de ir a buscar otras partes del mismo relato. Cultura participativa es un concepto que nos va a interesar para poder pensar por lo menos 3 dinámicas. Uno, foros de discusión. Después de ver una serie en la actualidad, ustedes se acuerdan, en los 80 había una revista llamada TV Guía. Entonces te ibas a la TV Guía a ver si te decía algo de lo que venía siguiendo, una entrevista con un actor, con una actriz, con el director. Bueno, los clubes de fans son eso, ¿no? Juntarse con otros y otras a hablar de lo que nos gusta, digamos, ¿no? Juntarse en el Obelisco a cambiar cosas, no sé, los sábados a la tarde. Bueno, el foro de discusión, los grupos de Facebook, y se linkea con los trabajos de los compañeros anteriormente, tiene que ver con ir a hablar con otros y con otras de lo que nos gusta. Eso existe en diferentes redes sociales. La elucubración de teorías, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar tal cosa. Yo creo que fulano y mengano van a gobernar los 7 reinos, ¿no? Y
y se embalan y se dan manija y algunos van a decirle a otros, sí, tenés razón, este es un capo porque la pega siempre. Y luego la demanda a los productores. Va a haber ejemplos fuertes de cada una de estas. Y esto no es nuevo tampoco. Este apunto, mirá. Lost, 2004. Damon Lindelof, el productor de Lost, salía por la web de esta serie a responder consultas, preguntas y elucubraciones de los fanáticos. ¿Están todos muertos? No, de ninguna manera, dijo él. No, por supuesto que no. ¿Cómo te voy a hacer tú una historia tan rebuscada y al final están todos muertos? Eran los cuentos que yo escribía en la primaria, y al final estaban todos muertos. Claro, no, esto es algo mucho más sofisticado, pero le respondía. Una vez Lost sacó su página web toda en blanco, lisa, blanca. Y te decía, si querés, pasá el cursor del mouse, pintá, y te enterás de qué va el próximo capítulo. Problema tuyo. Si querés, hacelo. Yo te lo estoy contando. Eso es jugar con las audiencias. Noticias. No se va a leer porque está ahí como lejos. Dice que Lindelof, el guionista y productor de Lost, dice esta frase: nuestra serie no sería un fenómeno sin Internet. Lo dijo en el mismo momento. Estoy hablando hace 10 años, estoy diciendo que a la vez no es algo nuevo, porque se dio cuenta en el mismo momento que se tomaba este termostato de lo que querían o no las audiencias escuchar y ver. Otra más. Dice algo así como que cierra su Twitter tras las duras críticas sobre el final. Tuvo que cerrar el Twitter porque los fans lo querían matar. Hay otra serie que es, creo que es How to Get, no, esa no es. How to Meet Your Mother. How to Meet Your Mother. Bueno, que tuvo un final que también los productores se vieron muy afectados porque los fans no les gustó esa serie. Una antes, Sense8. ¿A quién le gusta? ¿A Belén le gusta Sense8? Bien. Sense8. ¿Quiénes se enojaron porque Sense8 terminaba? Bueno, se enojaron terriblemente y le hacen. Vos firmaste la petición. Bien, la petición está en la siguiente placa. Vamos con la siguiente placa. Sense8, ¿no se cancela? No, porque Netflix responde a los fans que piden el regreso de la serie. ¿Les dio un premio consuelo? ¿Qué les dio? Un capítulo más. Pero bueno, hay que juntar a todos de nuevo, hacer un contrato, escribir un guión, producir, todo eso de nuevo cuando estaba cerrado, porque los fans ahora se los escucha. En la época de la tele, que es una narrativa que amamos, yo adoro la tele, digo, había una carta de lector, no sé qué podías hacerle a la tele. Por ahí Alejandro Romay te hacía un capítulo más, pero no todo el mundo, ¿no? Claro. Los simuladores, la ficción argentina, ¿no? Digo, en los 2000 años del judío-cristianismo, no. La televisión, ahí está, fanáticos de los simuladores evitaron que Netflix levante la serie de la plataforma. ¿Cómo? No les voy a contar cómo. Con memes, con frases de los simuladores en Twitter, batallándolos en todas las redes en las que se les ocurra, ¿no? A Netflix. Y Netflix respondiendo, pídemelo con emojis. Y la gente se lo tenía que pedir con emojis. No, porque si entramos al juego, entramos al juego. Una empresa puro Internet va a responder de la misma manera, ¿no? Vamos con la última de esta tanda, Canon versus Fandom. Ustedes saben que dentro del Canon está el autor, el merchandising, los derechos, ¿no? Los modelos de negocios, la saga, ¿no? Todo este espacio que ha generado la industria de la cultura, la industria cultural. Del lado del fandom está el fanfiction, que es la gente que escribe, que esto existe, digo, desde el Star Trek, digo, la gente que escribía el capítulo siguiente y se lo pasaba, y no había internet, ¿no? El fanart, la gente que dibuja, ¿no? Hay mucho japonismo alrededor de eso, ¿no? Dibujar manga. El fanvideo, hacer finales alternativos a los capítulos o a las películas que vemos, videoclips a las canciones que no tienen videoclips. El fansub, gente que sabe un idioma, a veces el inglés, a veces el japonés y a veces idiomas que no sabe mucha gente, y realiza los subtítulos al ratito de que salió un capítulo. Y eso es muy valorado por el resto de la comunidad. El fandub, que son los doblajes, es mucho más jugado saber hacer eso, y el cosplay. Finalmente el cosplay es como el punto máximo del fandom, que es vestirse del personaje que les gusta. Nunca le digan disfrazarse a los cosplayers, es vestirse, es personificar el personaje que les gusta. Esto se tiene que tener en cuenta quienes produzcan televisión, quienes produzcan audiovisual para internet, que este universo existe. Si tenés unos fans a quienes interpelás y los buscás y querés que se pongan tu camiseta, se pueden poner tu camiseta a este punto, ¿no? Y una narrativa transmediática, una narrativa transmedia, contempla estas producciones que están acá abajo, forman parte de aquella narrativa. Las implicancias narrativas de la incursión de las audiencias y el éxito de estos universos. Que las audiencias se metan, se pongan tu camiseta, produzcan todo lo que vos querés que produzcan.
sean realmente fieles a vos, tienen algunas implicancias narrativas, va a haber algunas incursiones alrededor de eso. Una es la precuela. Va a ser factible generarle una historia previa a lo que ya le contaste. Vas a tener un público fiel que quiera ver qué pasaba antes de esta historia. Como por ejemplo, el joven Sheldon. Ustedes vieron, hay un personaje que pega muchísimo con nosotros, ¿no? Sheldon Cooper, que es una historia ya agotada, digo, tendría que haber terminado hace como 3 años más o menos de Big Bang Theory, pero el joven Sheldon es una precuela, a ver cómo era este personaje que generó mucha empatía antes. No es algo nuevo, por supuesto, en el siglo XX existía esto, el siglo XXI, el audiovisual digital lo explota fuertemente. Bates Motel, contar una precuela de algo que tiene varias décadas, ¿no? El caso de Psicosis, Hitchcock. La siguiente. Esto es Gotham, ¿no? Es una historia alrededor de Ciudad Gótica sin Batman. Imaginen lo que es crear un universo, ¿no? Poder contar Ciudad Gótica sin Batman, con una tensión dramática, con algo detrás que los personajes son y no son, con algo exploratorio por parte de las audiencias. Es un desafío a las audiencias, ¿no? La siguiente palabra clave es spin-off, que tiene más o menos la siguiente. Ahí vamos. Que tiene que ver con esto, un personaje que la pega y tiene la serie propia. La serie propia va a mantener el universo en gran parte, pero ¿qué pretende llevarse? Gran parte de la audiencia, una parte importante de la audiencia y de historias que fueron muy conocidas como Breaking Bad, ni hablar. Better Call Saul es una serie original de Netflix que tiene muchísimo éxito. Joey es bastante más viejo, pero ensayó esta idea desde Friends, digo, uno de los 6 personajes de Friends, probablemente de la cultura pop, la serie de la cultura pop de principio de milenio, ¿viste? Yo soy exagerado cuando hablo. Claro, es Friends, ¿no? Es Friends y bueno, y lo ensayó, no lo logró, pero lo ensayó. El crossover es jugar con las audiencias, es que un personaje de una serie aparezca en otro. Alguien de The Walking Dead aparece en Fear the Walking Dead y te lo anuncian, mirá que es esta noche. Y si vos no lo ves, es como no haber visto la caída de las Torres Gemelas, digamos. Como no haber visto a Maradona levantar la copa. Hay momentos televisivos, esos son momentos a la vez televisivos. Bueno, esto hay que verlo. El siguiente, Scandal y How to Get Away with Murder, ¿no? Olivia Pope y Annalise Keating se encuentran en el capítulo 12 de la temporada 7 de Scandal y pasa de todo ahí. Les aviso que pasa de todo. No, no es spoiler porque les dije las coordenadas, ¿viste? Tienen que ir a buscarlo ahí. Bueno, digo, ahí juntás a 2 audiencias, 2 series. Nosotros miramos más de una serie a la vez, así que... Acá, para ir cerrando. Esto no anda bien. Las constantes narrativas provenientes del algoritmo. Ahí les tiré otra palabra clave, algoritmo, en la cual no me voy a meter, pero va a haber unas constantes narrativas alrededor de eso. Una es los antihéroes. Estamos viendo, hace como 10 años estamos viendo malos, ¿viste? Los buenos. Andrea del Boca, ¿por qué no tiene éxito Andrea del Boca? Pues es muy buena, ¿no? Entonces, como por ejemplo, Tony Soprano. Un tipo, o sea, te manejaba la mafia, después llegaba a la casa y la hija le iba a repetir de año en la escuela. Tenía esos problemas, ¿no? Con la madre, con el tío, pero a la vez el crimen organizado. La siguiente. Dexter. No me quiero perder a Dexter, porque Dexter era un asesino serial que cortaba en pedacitos a alguien, lo tiraba al mar y nosotros ¿qué queríamos? Que le vaya bien. ¿No? Que nadie lo descubriera, ¿no? Walter White. Un tierno. Esta gente fabricaba plata y se la quería llevar. Nosotros queríamos que se llevara la plata, ¿no? También. Digo, este lugar... Freud en el malestar en la cultura 1929 ya habla de eso, ¿no? De que tenemos ahí algo que tiene que ver con la violencia, con lo negado, con el ello, con algo de nosotros que tiene que salir por los sueños y por miles de lugares y uno puede ser sublimar alrededor de la ficción, de lo que vemos, ¿no? Lo que no vamos a hacer. Ozark, ¿no? Ozark también es un padre de familia común y corriente que le maneja las cuentas, el dinero a los narcos, ¿no? Las distopías son unas constantes actuales. En el siglo XX existían, es un mundo feliz, es 1984, es los Juegos del Hambre también, pero en las series vamos a encontrar a cada rato. Black Mirror para Netflix, 3% para Netflix. El cuento de la criada en Hulu. The Man in the High Castle, que se las recomiendo. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Aterradora esta distopía. Lo último, el pasado.
¿Qué nos están proponiendo el audiovisual digital? Estas pantallas que les propuse al principio, va a haber muchos, si lo quieren buscar lo encuentran. Viaje al pasado, apelan a unas audiencias de más de 35 años, de 40, de por ahí para arriba, y entonces nos llevan a los 80, mucho nos llevan a los 80. Con Dark, acá iba Stranger Things, y no está. Dark, ¿no? Hay historias de Americans, historias que están en los 80, a principios de los 90, no sé, Narcos, hay capítulos de Black Mirror, ¿no? San Junípero sucede en los 80. Hay It, el regreso de It, ¿no? El regreso de muchas historias que tienen que ver con los 80. Para finalizar, estas cosas que les estuve contando, las estoy explorando lentamente y dentro del formato periodístico los domingos en el diario Tiempo. Acá estoy explorando las segundas partes, qué pasa con las segundas partes de las series. En el siguiente... iba a pasar rápido esto, pero siendo bien. Sabrina y el Transmedia, las historias de terror en series, que hay muy pocas. Con los dedos de las manos contamos historias de terror en serie. Hay mucho cine, pero pocas historias de terror. Los 80 de nuevo y el regreso de Luis Miguel. Las juventudes en las series. Las distopías. El pasado, los 80, como les contaba recién. Los crossover, los malos. Y las series web. Por todo esto quiero que sigamos en contacto y poder seguir dialogando esto con ustedes. Estas son las palabras clave que les dije, que son más que las que prometí, y si quedamos en contacto les agradezco mucho. Muchas gracias.